Bendiciones. Quiero saludar a todo el equipo internacional de Movimiento de Plantación de Iglesias por Saturación. Desde aquí donde estoy ubicado geográficamente en este momento, la ciudad de Cúcuta, conocida como la Perla del Norte de Colombia, en el extremo nororiental, frontera con nuestra hermana República de Venezuela. Desde aquí, en nombre del equipo En Misión, de Tito Robert, de Aldo Moon y otros más que son parte de este equipo de Misión Internacional, quiero extender mi gratitud y mis palabras de bienvenida a todas aquellas personas que estarán perteneciendo a este gran equipo internacional de movimiento de plantación de iglesias por saturación. En este momento tenemos registro de hermanos de Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina. De Centroamérica tenemos a Guatemala, tenemos también a México, Estados Unidos, tenemos una opción también en Nicaragua, Costa Rica, Puerto Rico y República Dominicana. Así que para cada uno de ellos hago extensivo nuestro saludo y doy gracias por su confianza en caminar con nosotros en la conformación del equipo internacional de movimiento de plantación de iglesias por saturación. Quiero entonces que oremos a Dios para colocar esta primera reunión de MOPIS en las manos de nuestro amado Salvador Jesucristo. Padre amado que estás en los cielos, te doy gracias por esta gran oportunidad que nos da, Señor, de ser parte de un equipo internacional, Señor, para fomentar en cada una de nuestras regiones, de nuestras ciudades, de nuestros países, un movimiento de plantación de iglesias por saturación. Quiero rogar, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y creemos, Señor, que después de 5 años de estar orando con Tito Robert para poder establecer el ministerio de plantación de iglesias, cada persona, Señor, cada pastor de iglesia madre, cada director de misiones nacionales o regionales, cada presidente de denominación o de organización cristiana que está ahora siendo parte o queriendo hacerse parte del equipo de mentores de un movimiento de plantación de iglesias por saturación, pueda ser unido, Señor, en la visión, pueda comprender lo que el Espíritu de Dios nos está invitando a hacer. Y quiero pedirte, Señor, desde este mismo momento que su familia, Señor, su iglesia, su equipo de trabajo, sus corazones puedan ser fortalecidos y nutridos a través de esta primera enseñanza de módulo para movimiento de plantación de iglesias por saturación. Quedamos en tus manos, Señor, rogando la asistencia de tu Espíritu. Bendigo a cada uno de los pastores, a cada uno de los mentores, a cada uno de los movilizadores, a cada uno de los facilitadores, a cada uno de los plantadores expertos, experimentados, que están soñando con hacer algo más que sumar una iglesia más en 5 o 10 años, que están soñando en plantar más de las 5, 10 o 15 iglesias que han plantado, que están soñando con ver toda una región, toda una provincia, todo un estado, todo un municipio, todo un país, toda una nación, todo un continente abrazado por el poder de Dios, plantando nuevas iglesias. Señor, quedamos en tus manos y rogamos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por su atención. Quiero pedirle que esté muy atento porque este es nuestro primer módulo y a partir del día de hoy, 1 de mayo del año 2020, estaremos haciendo el lanzamiento oficial de las personas que conformarán este equipo internacional de lo que nosotros denominamos MOPIS. Muy bien, entonces quiero compartirles un material que he preparado para este primer módulo de MOPIS, para esta enseñanza. Y permítame entonces por un momento compartir el material que tengo aquí disponible.
Tenemos entonces aquí el entrenamiento de equipo internacional MOPIS, lo que estamos soñando en Dios, por lo que hemos estado orando con Tito, Robert, antes de realizar esta alianza estratégica para un plan de plantación de iglesias. Quiero confesarle que lo que va a haber a continuación es el sueño de Dios concebido en mi corazón desde el año 2005 y de evolución de 15 años y hoy plasmado en toda una serie de módulos, en toda una serie de conexiones divinas, en donde estamos en la etapa de impartir la visión. Así es de que estoy profundamente agradecido por su confianza y por acompañarnos en esta reunión tan importante y de revisar la información contenida en estos módulos que hemos preparado. ¿Qué es MOPIS? Si estamos hablando que queremos entrenar un equipo internacional en MOPIS, la primera pregunta que debemos resolver es ¿qué es MOPIS? Bueno, MOPIS es un acróstico. Es una palabra que significa movimiento de plantación de iglesias por saturación. Movimiento de plantación de iglesias por saturación. Sin embargo, debemos antes que nada entender que MOPIS o un movimiento de plantación de iglesias por saturación no es la visión de Tito Robert, no es la visión de Carlos López, no es la visión de algunos hombres, de algunas organizaciones paraeclesiásticas, de alguna denominación o de algún grupo que se está inventando una nueva moda. No. Quiero comenzar con la base bíblica para establecer la visión divina en por qué estamos orando, intercediendo, creyendo, conectando, haciendo alianzas estratégicas para dar a luz un movimiento de plantación de iglesias por saturación. Veamos entonces Habacuc, capítulo 2, versículo 3, y luego quiero tomar el versículo 14. Quiero trabajar en esta primera parte con la nueva traducción viviente. Siempre como maestro de la palabra de Dios estoy usando diferentes versiones y en esta ocasión uno de los lenguajes más fluidos o más sencillos para dar a entender este texto es la nueva traducción viviente. Voy a leerlo entonces detenidamente. Dice así, el capítulo 2, versículo 3 de Habacuc. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. El versículo 14 dice, así como las aguas llenan el mar, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Muy bien, esta es una visión presentada por Dios como respuesta de una oración desesperada del profeta Habacuc ante la injusticia, ante la perversión moral, espiritual, la decadencia de una nación y la oración desesperada de Habacuc, rogándole a Dios que si pensaba que los seres humanos siguieran comportándose como animales y que si acaso él tenía tan limpios los ojos que no había planificado hacer algo para cambiar esta realidad. Así que después de esa intercesión u oración desesperada de Habacuc, Dios le contesta y le contesta con estas palabras claves. Esta visión es para un tiempo futuro. ¿Cuál es la visión? Lo vamos a ver a continuación. Dice que esta visión que le está dando describe el fin y que este se cumplirá. El fin, el propósito se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, han pasado 2500 años, también le dice al profeta, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. ¿Qué era lo que Dios estaba planificando como visión para establecer en un tiempo futuro? ¿Cuál era el propósito de la visión? ¿Para qué Habacuc debía escribir en tablas la visión para que el que la leyera pudiera correr a ponerla por obra?
Bueno, la visión era que la tierra sería llena del conocimiento de la gloria del Señor y utiliza un símil, una figura literaria extraordinaria para darnos a entender sin dudas de qué se trata o cómo se podría hacer. Dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas llenan el mar. Es decir, de una manera total. Esta visión fue dada por Dios a Habacuc, quedó plasmada, se le dieron indicaciones de que la escribiera en una tabla para que todo el que leyera esta visión corriera para ponerla por obra. Muy bien, la visión es que Dios iba a terminar un día llenando toda la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Y para usted y para mí que conocemos Evangelio, sabemos que el apóstol Pablo dijo que este era el misterio que había estado escondido por todas las edades, pero que ahora ha sido dado a conocer por medio de la iglesia. Así que el misterio es el misterio de la gracia de Dios, de la multiforme gracia de Dios, de la salvación, de las buenas nuevas, de la obra expiatoria de Cristo en la cruz, de la necesidad de discipular a todas las naciones, de la necesidad de que toda lengua pueda confesar y toda rodilla pueda doblarse y reconocer que Jesús es el Señor. Así que cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia, estaba diciendo claramente que la iglesia se convertiría en un centro de la revelación del conocimiento y de la gloria del Señor. Y dice que la tierra sería llena de este conocimiento porque sería llena como las aguas llenan el mar, es decir, de una manera total. Muy bien, esa es la visión divina, no es la visión de Carlos López, no es la visión de Tito Robert, no es la visión de algún ministerio específico o una denominación específica, no, estamos hablando de una visión completamente bíblica. Definamos entonces qué es MOPIS. Hablaba que era un acróstico. Aquí encontramos algunas palabras claves que usted como miembro del equipo de MOPIS debe comprender de una manera total. Primero que todo, MOPIS es un movimiento de plantación de iglesias autóctonas por saturación. MOPIS es un movimiento de plantación de iglesias por saturación, pero necesitamos explicar estas palabras claves conformadas aquí por este acróstico. Cuando hablamos de un movimiento de plantación, estamos hablando que no queremos seguir adicionando iglesias a una iglesia madre, solamente una iglesia cada 5 años, una iglesia cada 10 años, una iglesia cada 15 años, una iglesia cada 20 años. Queremos un movimiento, pero un movimiento de plantación de iglesias de forma exponencial, que la reproducción, que la plantación de nuevas iglesias no siga siendo adicionar una iglesia más una iglesia más una iglesia, son 3 iglesias. Nosotros estamos hablando de multiplicación o de crecimiento exponencial. Es decir, una iglesia planta 2 iglesias y esas 2 iglesias plantan otras 2 iglesias, entonces sería 1 por 2, 1 por 1, 2 y 2 por 2, 4, 4 por 4, 16 y así como el crecimiento de la célula, hablando de un organismo vivo que se reproduce por crecimiento exponencial. Eso es lo que proponemos, un movimiento de plantación. Es decir, no queremos sumar una iglesia más, queremos que las iglesias planten nuevas iglesias y que crezcan de manera exponencial. Cuando hablamos de iglesias autóctonas, Dios me ha permitido estar en algunas más de 180 ciudades en 8 países de Sudamérica: Venezuela, Brasil, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, y voy a utilizar algún lenguaje que encuentro en Latinoamérica, a lo que las organizaciones, las denominaciones no llaman iglesia, sino que llaman de alguna otra forma.
Primero, entonces, describir el término iglesias autóctonas como la parte clave. Cuando hablamos de que queremos multiplicación de iglesias, no estamos hablando de construcción de templos de ladrillos. Iglesias autóctonas no son templos de ladrillos. Iglesias autóctonas no son células. Iglesias autóctonas no son grupos de gente reunida para adorar al Señor. Simplemente, no son puntos de predicación, como se llama en algunos otros lugares, o centros de predicación. No son anexos, como se utiliza la palabra en Argentina. No son campos blancos, como se utiliza la palabra en algunos lugares de Venezuela y de Colombia. No son cultos eventuales en alguna comunidad en donde vamos cada año, cada 6 meses, cada 3 meses o cada mes para tener un culto especial. Y tampoco las iglesias son congregaciones dependientes. Cuando estamos hablando de iglesias autóctonas en un movimiento de plantación de iglesias, estamos queriendo que la base bíblica presentada por el apóstol Pablo a través de todo el libro de Hechos de los Apóstoles y del Nuevo Testamento es que esas iglesias puedan tener 3 autos. Sí, señores, queremos que cada iglesia tenga 3 autos, que sean autogobernadas, que sean iglesias autosostenibles, que se autosostienen a sí mismas y que sean capaces de autopropagar el evangelio, de autopropagar el liderazgo, de autopropagar las ovejas, de autopropagar convertidos, de autopropagar líderes para grupos pequeños. Es decir, una iglesia autóctona no es un templo de ladrillos, no es una célula, no es solamente un grupo de gente escuchando evangelio, no es un punto de predicación donde la organización manda cada domingo a que alguien predique un sermón, no es un anexo, no es un campo blanco, no es un culto eventual y no son congregaciones dependientes. Iglesias autóctonas son iglesias que según el concepto bíblico apostólico del mayor plantador de iglesias sobre la faz de la tierra, el apóstol Pablo, es que las iglesias autóctonas se autogobernaban, se autosostenían y se autopropagaban. Cuando hablamos de un MOPIS o de un movimiento de plantación de iglesias por saturación, otra palabra clave que tenemos que aprender a definir es saturación. Y se lo voy a explicar de una manera sencilla con este par de cuadritos, pero sobre todo con esta definición. Cuando hablamos de saturación es que usted como mentor de iglesias, usted como pastor de una iglesia madre, usted como director de misiones de alguna organización, usted como plantador experto o parte de un equipo de plantadores expertos, no utilice la vieja forma de tener un plantador para una ciudad y cuando tiene el segundo plantador lo envía para plantar una iglesia a 300 kilómetros de distancia. Lo voy a repetir y lo voy a definir en esa sola frase. Saturación es que si hay 2 plantadores, no ponga uno aquí y el otro a 300 kilómetros de distancia. La visión bíblica de Habacuc para llenar la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios es que lo hagamos como las aguas llenan el mar. Es decir, que haya una iglesia, si es posible, en cada esquina de una comunidad, que haya iglesia en cada kilómetro de una megaciudad, que haya iglesia en diferentes lugares de un mismo pueblo. Saturación es llenar la tierra completamente con el conocimiento de la gloria del Señor y lo único que puede llevar el conocimiento real a ser discípulos reales, ser un centro de la revelación de la gloria de Dios, un centro de demostración del poder de Dios, un centro de la extensión del reino de Dios, son iglesias que saturan como las aguas llenan el mar, es decir, completamente. Si usted tiene entonces ese terreno para plantar nuevas iglesias, como está en la figura a su derecha del cuadro, es cultivar o plantar iglesias, es cosechar una región, un territorio secuencialmente, no colocando plantadores a distancias excesivas, sino tomando la siguiente comunidad. Un movimiento de plantación de iglesias por saturación quiere una iglesia en cada pueblo, una iglesia en cada comunidad. Y para esto
tenemos que tener fundamentos de ganar, de establecer iglesias autóctonas que se autogobiernen, que se autosostengan, que se autopropaguen, entrenar pastores, entrenar evangelistas, entrenar mentores, movilizadores, para poder desarrollar la tarea de multiplicar hasta que podamos tener una iglesia en cada esquina, si lo queremos definir de esta manera. Eso es saturación. Otra palabra clave cuando hablamos de un movimiento de plantación de iglesias es que tenemos que entender que cuando hablamos de exponencial estamos hablando del aumento acelerado y por multiplicación de iglesias autóctonas. Son iglesias que plantan nuevas iglesias en un segmento de la población sin la influencia de una misión foránea, sin la influencia de un plantador extranjero, sino que la primera iglesia plantada se le enseña la visión y se le entrega el ADN apostólico para que ella pueda plantar una nueva iglesia. Los frutos de los creyentes son nuevos creyentes y los frutos de una iglesia debe ser una nueva iglesia. Eso es lo que proponemos en este MOPIS, un movimiento de plantación de iglesias acelerado por multiplicación exponencial de iglesias autóctonas que estén listas a los 2 años para plantar una nueva iglesia en un segmento de la población. Algunos plantadores quedan satisfechos con la meta de plantar una sola iglesia, o aún algunos plantadores han establecido varias iglesias, pero cada plantador experto, cada pastor, cada director de misiones que no entienda que para alcanzar toda una nación necesitamos iglesias por saturación y que para establecerlas necesitamos un movimiento de plantación de iglesias, estamos fallando al no entender la visión de Habacuc. Toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, así como el agua llena el mar. Totalmente. Las claves para poder mantener, fomentar o sostener un MOPIS, lo vamos a ver en este cuadrito que hemos preparado. Pero quiero que vea lo que está en rojo en orden ascendente. Lo clave para un movimiento de plantación de iglesias es la misma iglesia. La iglesia es la única institución o el único organismo, el único invento de Dios para poder llenar la tierra del conocimiento de su gloria. Entonces, en orden ascendente, encontramos que la clave para un movimiento es una iglesia, que la clave para un movimiento es generar mucha oración, que la clave para un movimiento es que esa oración esté acompañada con investigación, que la clave en esa iglesia que ora y que investiga sea entrenar, y esto va a producir un movimiento de plantación de iglesias. Ahora, vemos que dentro de la iglesia necesitamos gente con visión apostólica, plantadores de iglesias expertos, personas capacitadas por Dios para colocar el fundamento desde cero. Entonces necesitamos aquí en la iglesia gente con visión para un movimiento de plantación de iglesias, con visión de plantar nuevas iglesias, no por reciclaje de creyentes, no por migración de creyentes, sino que sean personas nuevas creyentes o personas evangelizadas por el mismo plantador, alcanzadas por esa iglesia que nace. Y para esto necesitamos liderazgo. Entonces, de la iglesia, que es de donde debe partir como clave para un movimiento de plantación de iglesias, debe generarse la visión desde la misma iglesia y el liderazgo desde la misma iglesia. Ahora, la iglesia por esencia debe orar. Entonces necesitamos tiempos de oración por conexiones divinas para promover la unidad con ministerios de diferente índole. En el trabajo de plantación de iglesias necesitamos mentores, necesitamos pastores, necesitamos líderes de grupos pequeños, necesitamos grandes evangelistas y pequeños evangelizadores. Conceptos que a medida que vamos avanzando también los podré ir ampliando. Pero necesitamos sobre todo una oración desesperada
por unidad dentro del liderazgo cristiano. Se acabó el tiempo de que seamos llaneros solitarios. Usted y yo necesitamos realizar una alianza estratégica para ser parte de un equipo internacional que pueda promover o fomentar un movimiento de plantación de iglesias por saturación en su región, en su país, en su provincia, en su etnia, en su comunidad. ¿Por qué es importante orar por unidad? Porque el cuerpo de Cristo puede hacer más como cuerpo que trabajando como un miembro solitario aislado del cuerpo. También necesitamos oración de intercesión para que Dios pueda traer despertar espiritual en lugares no alcanzadas por el evangelio y revitalizar iglesias que llevan estancadas, están decreciendo, están fosilizadas y que a través de la intercesión puedan ser despiertas a un bautismo de compasión para levantarse a salir de las cuatro paredes y a plantar nuevas iglesias para revitalizar la iglesia que ha estado allí casi muriendo. También la oración necesaria en la plantación de iglesias es la guerra espiritual. La Biblia dice que la iglesia fue colocada por Dios para dar testimonio a las potestades espirituales. Así que la iglesia es un organismo vivo que está en guerra contra el reino de las tinieblas y cada plantador de iglesias, cada pastor comprometido como mentor debe entender que la guerra espiritual en la plantación de iglesias es una herramienta necesaria. Después de todo esto necesitamos investigar la región, el país, la provincia, la ciudad, saber cuántas iglesias tenemos, cuántas iglesias nos hacen falta, cuántos niños tenemos en una región, cuántas personas, cuántas mujeres, cuántos lugares sin iglesia o con iglesias que están casi muertas y todavía les llamamos iglesias. La investigación revela las necesidades de una región, país, provincia, ciudad y etnia. Además, la iglesia no solamente debe conformarse con orar para que Dios levante obreros. Necesitamos investigar para saber en dónde colocar esos obreros, pero antes de colocar esos obreros necesitamos entrenar a esos obreros. Y eso es lo que estamos promoviendo en el equipo en misión. Poder entrenar pastores, evangelistas, líderes de grupos pequeños, mentores, entrenar a los plantadores, entregarles herramientas y acompañamiento para hacerlos más efectivos y llevar a un aceleramiento el tiempo de la plantación de una nueva iglesia. También necesitamos entrenar, que es lo que estamos haciendo, para poder realizar el establecimiento de la visión divina. No es la visión de Carlos López, ni de Tito Robert, ni de ningún organismo paraeclesiástico. Es la visión de Dios. Llenar la tierra con el conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren el mar. Sin duda, usted y yo sabemos, amado pastor, amado mentor, amado evangelista, amado plantador de iglesias experto, que se está queriendo unir al equipo internacional, que necesitamos la movilización de recursos para poder crear un movimiento de plantación de iglesias por saturación. Necesitamos recursos para poder pagar viajes, para poder continuar elaborando materiales, para poder pagar tiempos en las plataformas virtuales como Zoom cuando hacemos las reuniones de seguimiento, de acompañamiento, la conferencia para la resolución de problemas dentro de un equipo. Necesitamos dinero para movilizar plantadores, para sostener familias en ministerio, para continuar elaborando materiales y entregando a ustedes. Y ustedes mismos necesitan también movilizar recursos. Entonces, dentro del movimiento de plantación de iglesia por saturación, una de las cosas que debemos aprender es la movilización de recursos para poder lograr la tarea que Dios nos ha encomendado. Y todo esto junto nos va a dar un techo para una región y ese techo se llama MOPIS, Movimiento de Plantación de Iglesias por Saturación. Estamos entonces soñando para que a partir de este tiempo, 1 de mayo del 2020, esos prospectos que se han estado registrando
y que han sido entrevistados de diferentes países, de Uruguay, de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de Ecuador, de México, de Bolivia, de Perú, de Paraguay, de República Dominicana, de Guatemala, de Costa Rica, de Salvador. Necesitamos crear un gran equipo para una gran ciudad. Hablaba con un pastor que me decía, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia es una ciudad de 3 millones de habitantes que tiene áreas en donde ya inmediatamente necesitamos plantar iglesias para poder recoger la cosecha que el Espíritu Santo está levantando en esos lugares. Entonces, dentro de los puntos principales de un movimiento de plantación de iglesias es que deben estar fundamentadas sobre el cimiento de la palabra de Dios. Por eso estamos estableciendo la visión de Habacuc, capítulo 2, versículo 3 y 14. La plantación de nuevas iglesias debe tener un fundamento sólido y un cimiento en la palabra de Dios. También necesitamos, para fomentar un movimiento de plantación de iglesias, nuevas maneras de pensar acerca de la visión, nuevas maneras de pensar acerca de la iglesia y de cómo hemos estado haciendo iglesia por los últimos 100 años o 150 años. Debemos repensar el liderazgo, porque el liderazgo es fundamento para el movimiento de plantación de iglesias. Por eso estamos soñando con un equipo internacional que nos acompañe para poder promover esto dentro de su ciudad, dentro de su provincia, dentro de su nación, dentro de su país, dentro de su comunidad. Necesitamos bloques de construcción, de oración, de investigación, de movilización, de entrenamiento, de evangelismo, de establecimiento de una visión. Todos estos bloques de construcción contribuyen al éxito de los movimientos de plantación de iglesias que se están dando en Albania, en Bulgaria, en Hungría, en Australia, en China, en Brasil, en diferentes lugares. Y también como punto principal debemos saber desde el inicio que el arquitecto de los movimientos de plantación de iglesias es Dios mismo, basado en la visión que él dio a Habacuc y en lo que él ha venido revelando a través de la Escritura. ¿Cuál es el resultado deseado? Bueno, queremos por fe ser capaces de establecer una estrategia para evangelizar una región a través de la plantación de iglesias. Queremos participar en un movimiento de plantación de iglesias que se multiplique al plantar otras iglesias saludables. Pero para lograrlo necesitamos saber en esta primera reunión cuáles son los elementos necesarios para poder promover un movimiento de plantación de iglesias autóctonas por saturación. Bueno, lo primero que necesitamos, allí en su pantalla a la mano izquierda va a encontrar la figura de una persona orando. El primer elemento para poder construir, levantar, fomentar un movimiento de plantación de iglesias es la oración. Otro elemento importante en el movimiento de plantación de iglesias es compartir el evangelio con el mundo. La iglesia debe salir cuanto antes de las 4 paredes. También necesitamos la plantación de iglesias de forma intencional, que tengamos la intención que la hora feliz se convierta en una nueva iglesia, que tengamos la intención que los grupos de jóvenes reunidos por mucho tiempo se conviertan en una iglesia, que tengamos la intención de tener iglesias para familia, para adolescentes, para tercera edad, para empresas, para empresarios, para hospitales, para clínicas, para comunidades, para etnias, que tengamos la visión intencional de plantar una iglesia cuando hemos comenzado a evangelizar en una zona específica. Otro elemento que necesitamos dentro de un movimiento de plantación de iglesias es que la Biblia y nada más que los principios bíblicos se conviertan en, por redundar, principio mentor de gobierno, de sostenibilidad y de propagación. Y también, obviamente, en norma de fe y de conducta de los nuevos creyentes. La Biblia ocupa uno de los lugares más importantes. Como veíamos, la visión del movimiento de plantación de iglesias nace de una visión bíblica. También necesitamos entender que dentro de un movimiento de plantación de iglesias, los líderes que estamos buscando deben ser autóctonos, deben ser de la misma comunidad. No podemos levantar iglesias autóctonas con liderazgo foráneo. Necesitamos rescatar liderazgo
y gente que se quede gobernando esa iglesia de los que han surgido de la misma comunidad que se ha alcanzado para Cristo. En la figura de abajo, entonces, usted va a encontrar una persona que está inclinada como trabajando para realizar un piso de madera, según lo que encontramos allí en el dibujo. Bueno, lo que quiere decir es que uno de los elementos importantes en un movimiento de plantación de iglesias es que necesitamos liderazgo laico. Estoy hablando que necesitamos plantadores de iglesia bivocacionales. Estoy hablando que necesitamos dentro de los movimientos para ser efectivos, para ser eficaces, personas que trabajen con sus manos como Pablo. Pablo fue el más grande plantador de iglesias y el más grande mentor en regiones como encauzador de una visión para plantar muchas iglesias en una región, y era un fabricante de carpas, de tiendas. Él decía que trabajaba con sus manos, era un obrero bivocacional por excelencia, un plantador de iglesias, y estos que estamos anhelando entrenar y conectar con dirección divina para este movimiento es que sean plantadores bivocacionales o equipos de ministerio laicos. Otra cosa que necesitamos dentro de los elementos de plantación de iglesias es que el templo no es tan importante como lo hemos hecho en los últimos 150 años, o por no decir algo, en los últimos 1500 años. El hábitat natural de la iglesia son las casas, y uno de los elementos que rescatan los movimientos de plantación de iglesias es volver a las casas, al discipulado, al evangelismo, al compañerismo, al caldo de cultivo para nuevos líderes desde las casas, y que las casas se conviertan entonces en una base importante para poder desarrollar nuevas iglesias. Encontramos en la figura de debajo de hábitat natural de la iglesia que estas casas o estos grupos comiencen a alcanzar otras comunidades, es decir, que se conviertan en grupos pequeños, pero que sean con visión de establecerse en iglesia en el menor tiempo posible. Por eso encontramos allí unas semillas germinando y un reloj que indica que un movimiento de plantación de iglesias está siempre pendiente de acelerar el tiempo y de catalizar el momento y la estrategia específica para que un grupo de personas que han oído evangelio durante 5, 7, 8 o 10 años no se convierta en espuma solamente, no quede convirtiéndose en nada más que oyentes del evangelio, sino que necesitamos catalizar los elementos suficientes para que nazca la iglesia en un periodo máximo de 24 meses. Y encontramos que si hacemos bien estos 9 elementos, entonces tendremos como resultado una iglesia saludable. ¿Qué es una iglesia saludable? Una iglesia saludable es una iglesia que 24 meses después de haber sido establecida, con autogobierno, con capacidad de autosostenimiento, con capacidad de autoprogramación, entonces es una iglesia que comienza a orar, que comienza a compartir el evangelio, que comienza a discipular personas. Estoy yendo en orden hacia la derecha en ese último dibujo. Encontramos que las personas se reúnen en las casas, que multiplicamos nuevos líderes y que esa iglesia que está allí plasmada como un edificio pequeñito se convierte en nuevas iglesias. Esos son elementos vitales para la plantación o para el movimiento de plantación de iglesias. Cuando miramos la Biblia, encontramos que Pablo fue el más grande plantador de iglesias y Pablo trabajaba desde bases estratégicas. Pablo intentaba evangelizar una región entera, pero no requería, no necesitaba estar predicando en cada parte, sino que él iba estableciendo iglesias que se localizaran estratégicamente, y desde esas iglesias entonces él entrenaba equipos mentores de pastores, de ancianos, de evangelistas, y dotaba a la iglesia desde el momento en que nacía, en 18 meses, 24 meses. Nunca estuvo Pablo más de 30 meses, según evidencia histórica, en un lugar. Las iglesias de Pablo nacían, se autogobernaban, se autosostenían y se autopropagaban 18 meses después. Y
el evangelio podía difundirse en toda una región a través de una primera iglesia plantada en una base estratégica. Entonces estamos buscando promover un movimiento de plantación de iglesias en Santa Cruz de la Sierra, en Buenos Aires, en Colombia, en Venezuela, hasta lo último de la tierra, aún en etnias no alcanzadas, como la aspiración de Pablo, predicar el evangelio donde nadie lo había escuchado, pero también queremos plantar iglesias según la aspiración de Jesús, allí donde hay ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Para esto no puede ir un Carlos López a ir predicando de ciudad en ciudad y estableciendo iglesia una a la vez cada 5 o cada 10 años. No, es un tiempo que se nos demanda que la visión sea acelerada, que la multiplicación sea por tener una base estratégica trabajando en cada región, siendo entrenada, movilizando los recursos para poder alcanzar a ser testigos de la gloria del Señor, llevando conocimiento a cada rincón, a cada persona, a cada gente dentro de su propia comunidad. Quiero entonces ir cerrando este primer módulo de movimiento de plantación de iglesias y lo quiero ir cerrando con estas últimas láminas. ¿Por qué debemos ayudar a fomentar un movimiento para plantar iglesias? Bueno, simple y llanamente porque las evidencias de la historia contemporánea de la iglesia muestran que desde el año 2000 Dios comenzó a despertar un mover de plantación de iglesias. Es decir, ¿por qué debemos ayudar a fomentar movimientos para plantar iglesias? Por la sencilla razón que es el mover de Dios en los últimos 20 años. Entonces, es una de las razones más poderosas de por qué debemos fomentar movimientos para plantar iglesias. También, ¿por qué deberíamos? Bueno, porque representan la intención original de Dios para su iglesia. La iglesia fue establecida sobre la tierra para ser discípulos, para llevar el conocimiento de la gloria del Señor, para encontrar los adoradores en espíritu y en verdad, y para preparar al cuerpo de Cristo para realizar la obra del ministerio. Además, los movimientos de plantación de iglesias están demostrando ser nuestra mejor esperanza para cumplir la gran comisión de Cristo para hacer discípulos a todas las naciones. Ustedes me preguntan, sin duda, me preguntarán en la reunión de Zoom que vamos a tener en las horas de la tarde del día de hoy. ¿Qué bases tenemos para iniciar este camino de acompañamiento en el movimiento de plantación de iglesias? ¿Qué garantía nos da Carlos López? ¿Qué garantía nos da Tito Robert? ¿Qué garantía nos da el equipo de misión? ¿Qué garantía nos dan algunos plantadores soñadores de que podemos no solamente plantar una iglesia, sino ver nacer muchas iglesias por multiplicación exponencial? Bueno, yo quiero finalizar con estos dos textos bíblicos. En Ezequiel capítulo 12, versículo 22 y 23, dice la escritura de la siguiente manera: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Amén. Aleluya. Yo estoy completamente convencido que Dios toda visión que se ha trazado la cumplirá. Y dice que ha llegado el tiempo y se han acercado los días en que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, así como el agua cubre el mar de manera total, de manera completa. Creo que estamos en los tiempos del cumplimiento de esta visión y por eso hace 20 años Dios está levantando hombres en diferentes continentes al mismo tiempo para fomentar movimientos de plantación de iglesias. Estuve en el Congreso NOA
24 y 25, ciudad de Salta, nordeste argentino, allí con Tito Robert, y estuvimos hablando a unas 180 personas acerca de lo que es la misión a etnias no alcanzadas y de lo que era el sueño del plan de plantación de iglesias. Y hablaba yo el 24 y el 25 de febrero con un misionero brasilero que estaba allí, que me decía que todo este trabajo parecía tan grande y nosotros como tan pequeños y con tan pocos recursos para poderlo lograr, que qué garantía o qué sentía yo como para poder ofrecer como un ancla de donde abrazarnos para caminar juntos en este proyecto. Entonces hice un video de menos de 2 minutos para los hermanos en Brasil a través del hermano Cristiano y su esposa Joe, y compartí este versículo en menos de 2 minutos en un video corto por WhatsApp. ¿Por qué creo que Dios hará grandes cosas a través de la plantación de iglesias y de fomentar un movimiento de plantación de iglesias en su región? Les dije 24 y 25 de febrero, porque Jehová se levantará como en el monte de Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Cuando yo hablaba hace 10 o 15 años en Venezuela de fomentar un movimiento de plantación de iglesias, que en lugar de luchar para tener una iglesia de 500 personas en 10 años, lucháramos por tener 10 iglesias de 50 personas en un año. Todos se reían en mi cara porque decían, ¿para qué vamos a tener iglesias de 50 personas? Si deberíamos era construir un templo grande para poder hacer reuniones como mega iglesias. Bueno, yo siempre creí este texto bíblico de Isaías 28:21, que un día Dios se enojaría para hacer avanzar a la iglesia y haría una extraña obra y una extraña operación para cumplir o para llevar a cumplimiento toda visión hablada en estos días. Perdóneme finalizar con algo tan trágico que ha traído tanto dolor a la humanidad, que está quebrando la economía de muchos países. Perdóneme decirle que yo siento de parte de Dios, lo digo con toda garantía, que Dios ha permitido esta pandemia del coronavirus para hacer una obra extraña en la iglesia, para dejar que adoremos templos y salgamos de las 4 paredes, para sacarnos de la comodidad de pisos alfombrados, de sillas acolchonadas, que están solamente manteniendo una cantidad de cristianos que parecen que los templos fueran asilos para niños retardados espiritualmente, porque no hemos salido de allí para hacer la tarea de llevar la gloria del Señor a toda la tierra como las aguas cubren el mar. Yo creo que a través del coronavirus Dios está haciendo su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. Está rescatando el sacerdocio universal, está llevándonos a niveles de consagración, está llevándonos a tiempos de oración, está llevándonos a hacer un cambio de paradigmas. Hasta ayer utilizábamos la iglesia o el ministerio como una forma para hacer discípulos, evangelismo, consejería y conformar equipos en reuniones en medio de 4 paredes. Hoy, en esa extraña obra que Dios está haciendo para cumplir su obra, hemos tenido que utilizar la tecnología, hemos tenido que utilizar el rescate del sacerdocio universal de cada creyente. Hemos tenido que entender que no es tiempo de ser independientes ni de ser dependientes, sino de ser interdependientes, que el cuerpo con sus coyunturas y sus ligamentos pueda unirse y crecer hasta formar ese varón perfecto que puede conquistar el mundo a través de la plantación de nuevas iglesias. Muchísimas gracias, bienvenidos. Espero que todos puedan participar de este primer módulo y que puedan comunicarse para hacer parte de los protagonistas que verán el cumplimiento de toda visión y que verán cómo Dios hará una extraña obra y una extraña operación para que su visión se cumpla, llenar toda la tierra con el conocimiento de la gloria del Señor. Bendiciones para todos.
Padre amado que estás en los cielos, estoy profundamente agradecido por darnos la oportunidad de convocar líderes, pastores, directivos de misiones, plantadores expertos, movilizadores, facilitadores y miembros de iglesia, Señor, para fomentar el MOPIS, el movimiento de plantación de iglesias por saturación que estás despertando en esta región de nuestra Suramérica y desde aquí para otros continentes y otros lugares del mundo. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Muchísimas gracias por su atención.